clase que vamos a estar tocando el día de hoy se llama En el corazón de la rebelión. En el corazón de la rebelión. Va a estar muy apegado a esto, lo que vemos nosotros en Colosenses capítulo 3, verso 20, el cual lo vamos a ver enseguida. Pero lo que quiero empezar es que más bien con unas ilustraciones, algunos ejemplos. Yo creo que todos nosotros como padres en alguna ocasión nos hemos encontrado precisamente en el corazón de la rebelión, o le podríamos llamar también en medio de la rebelión del adolescente. Y es como los padres de dos adolescentes, Guillermo y Teresa, sabían lo que es tener algunos días malos en la familia. Todos nosotros hemos tenido malos días en la familia, pero de pronto uno de ellos, el hijo mayor, se empezó a rebelar. Ahora, sabían que estaban enfrentando con mucho más que una serie de malos días, algo andaba mal, y en alguna forma nosotros los padres nos damos cuenta que lo que está sucediendo en nuestra familia no solamente son los malos días que normalmente o de alguna manera llegamos a tener, sino que era algo mucho más profundo. Ahora, mientras los problemas continuaron, los amigos venían y le preguntaban: oye, ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué está pasando? Y por lo regular, cuando nosotros estamos pasando por una situación problemática, pues platicamos de muchas cosas alrededor de nuestros hijos, pero no exactamente lo que está sucediendo en medio de la rebelión. Ahora, los padres Guillermo y Teresa, que eran los padres, sabían que lo que estaba pasando con sus hijos tenía que ver con algo más simple que nada, o más fuerte que unas simples discusiones que había. ¿Por qué? Porque ahora ellos empezaron a dar cuenta que su hijo en realidad se estaba rebelando porque quería tener el control sobre su propia vida. Así de que es normal, entre comillas, que de vez en cuando nosotros tengamos malos días con nuestros hijos. Pero en realidad, ¿cómo transcurres un día típico tú con tu hijo? ¿Cuál es el día típico con tu hijo? ¿Te encuentras continuamente con la inquietud de que algo está mal? Y ahora, ¿cómo llegamos a estar en medio de esta rebelión? ¿Cómo fue que un día nos encontramos en medio de esta rebelión? Y hay muchas historias alrededor de ello. Si ustedes recuerdan, la semana pasada yo les narraba pues que nos había llegado una muchachita, o la antepasada, que había sido golpeada, que llegó con nosotros. Bueno, resulta que el sábado ya se tuvo que ir con su mamá. Porque vino su mamá, y su mamá fue al DIF. En el DIF ya trataron con las dos, la llevaron, y cuando llego yo como a las 3 de la tarde a la casa hogar, porque me dijeron que estaba ahí la niña llorando, la mamá llorando, y cuando llego dijo: quiero platicar con ustedes. ¿Qué está pasando con ustedes? Y me dice ella: es que pues yo no me quiero ir con mi mamá, porque luego mi mamá me golpea. Y yo iba a llamar en ese momento al procurador y dije: tráeme el teléfono, por favor. Y yo me quedé platicando con la mamá, y agarré el oficio. Cuando vi el oficio y vi que la niña había aceptado de propia voluntad irse con su mamá para darse una oportunidad, y ya ni llamé. Le dije: hija, tú estabas ahí en el DIF cuando te dieron esto, y tú aceptaste el que te fueras para aquella casa, así de que yo no puedo hacer ya nada en este momento porque tú aceptaste irte para con tu mamá. Y dices que mi mamá me pega muy feo. Le dije: bueno, déjame preguntarte, a ver, señora, ¿por qué le pegó? Le dije a la hija: ¿por qué te pegó? Pues por nada más porque sí. Le dijo: no es verdad. No eran ya como las 11:30 de la noche y yo te llamé 3 veces y tú no me hiciste caso. Dice: pues sí. Y dice: ¿y no andabas con tus amigos los marihuanos? Pues sí. Y dice: ¿y no es verdad que tenías un novio y a tu novio está en la cárcel ahorita por ser marihuano y todo esto? Pues sí. ¿Y no es verdad que a ti también te detuvieron y te llevaron a la preventiva porque andabas con tus amigos y que tus amigos andaban borrachos y todo eso? Pues sí. Dice: pero yo no andaba borracha, yo no fumo, yo no tomo. Le dije: mira, la verdad, déjame hacerte una pregunta. ¿Tus amigas tienen relaciones sexuales? Sí. ¿Y tú crees que si tú estás con este grupo de amigas, tarde o temprano no vas a empezar a fumar, vas a empezar a tomar, vas a empezar a usar marihuana y después vas a pasar a las otras etapas que están pasando tus amigas? Y le dije esto. Le dije: quiero que entiendas una cosa. Tu mamá está preocupada por ti. Pero es que me pega. No supo cómo arreglar el asunto. Pero en realidad tú no estabas portándote como una dulce palomita. Ustedes tienen que darse una oportunidad, y ya vamos a empezar a trabajar con ellas. Se fueron incluso fuera de aquí, se fueron a Ciudad Guzmán, las mandamos allá a la congregación de Ciudad Guzmán. Se va a estar trabajando con ellos, pero en alguna forma, en cierto momento, muchas familias se encuentran en medio de una rebelión.
Era otro caso de un padre que dijo: mi esposa y yo siempre fuimos buenas personas, asistimos a la iglesia muy regularmente, a las juntas escolares, no tenemos vicios, nos sentíamos orgullosos de nuestros hijos, pero un día escribió una carta al consejero. Acababa de enterarse algo de respecto a su hija, algo que le había destrozado el corazón. Este padre describía a su hija adolescente como una chica linda que nunca había sido popular entre los muchachos hasta hacía muy poco. Había empezado a salir con uno de los integrantes del equipo de fútbol de la escuela, y el padre recién se había enterado que casi enseguida su hija había tenido relaciones sexuales con él. Luego pasó de un jugador a otro, al poco tiempo ya se había acostado con todos los integrantes del equipo, y el padre decía: se han estado paseando a mi pequeña como si fuera una especie de novia del equipo. Y de alguna forma muchos padres hoy en día se encuentran en medio de la rebelión. ¿Cómo fue que nosotros llegamos a esta situación, o cómo nosotros podemos llegar? Sam y Judy aparentemente nunca habían tenido problemas con su hijo, todo parecía ir bien hasta que empezaron a notar que había rebeldía en su hijo. ¿Cómo saber cuando nosotros tenemos rebeldía en nuestros hijos? La forma en la que nosotros lo podemos saber es que no son simples desacuerdos como los hubo en algunas ocasiones. Tú como padre, yo como padre, sabemos que hay una gran diferencia entre los términos de un desacuerdo en la familia y una rebelión. Desacuerdo se refiere a la opinión, a una diferencia de opinión. Rebelión indica actos y actitudes intencionadas a cambiar o a derrocar el gobierno familiar y a reemplazarlo con un autogobierno. Y hay algunas señales que nos muestran cuando un joven, un adolescente, un niño empieza a entrar en esta rebelión. Por ejemplo, a la hora de la comida no quieren comer contigo. Cosas que quieren hacer como familia no quieren hacer contigo, y cosas que giran alrededor de lo que tiene que ver con la comunión de la familia familiar, ellos siempre están sacándole la vuelta, prefieren estar con sus amigos. Ahora, ¿por qué un hijo se rebela? ¿Acaso tuvo que ver con las hormonas, o un deseo de independencia, o un proceso natural y predecible del crecimiento? ¿Es la rebelión un control de mecanismo natural de la adolescencia? A todos los que tengan estas preguntas podemos asegurarles que la rebelión no es un efecto inevitable unido a la adolescencia. La rebelión del adolescente se puede evitar. Pero hay varias teorías, por lo menos vamos a ver 4 teorías que nos hablan y lo que la gente piensa que tiene que ver con la rebelión de la adolescencia. Pero ¿qué es la rebelión? Un estudio cuidadoso de la Biblia, o sea, el libro de los valores absolutos, nos lleva a esta definición. La rebelión claramente es una cuestión del corazón, una tendencia y condición de nuestra humanidad. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así de que es una tendencia del corazón en la vida de un adolescente o de un niño. Desde un niño lo podemos ver nosotros, que la Biblia nos dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero en 1904 fue cuando empezamos a tener los problemas de las diferentes teorías que salieron con respecto a la rebelión. Tenemos aquí el nombre de este doctor Stanley Hall, un psicólogo, era de los fines del siglo. Él sacó la teoría de una conexión que había entre la rebelión adolescente y la liberación hormonal. Y esta fue una sugerencia radical en estos tiempos, y desde entonces nuestra sociedad ha buscado respuestas alejados de la sabiduría de la Escritura. Empezaron a creer que la rebelión era un cambio hormonal que venía en el joven. Incluso yo en la tarde estaba ahí con Lupita platicando, como a las 4 de la tarde, estaba buscando algunos videos, algunas cosas con respecto a la rebelión del adolescente para poder presentárselos aquí. Y una de las primeras cosas que encontré es que si tú le pones rebelión de la adolescencia, y tienen todo un estudio de 5 partes en YouTube sobre la adolescencia, sobre la rebelión hormonal. Y empiezan a presentar todo lo que dice la rebelión hormonal, la rebelión de la adolescencia, como una condición hormonal que se presenta en el cerebro, y que esto y que el otro. Ni lo vi todo, ni lo quise pasar, porque no quiero darle más armas a esta creencia. Esta ha sido una creencia popular de que la rebelión del adolescente es algo normal, pero la rebelión del adolescente no es algo normal.
Pues no lo fue por la mayoría de los siglos, sino hasta las últimas décadas. En 1904 fue cuando este psicólogo sacó su teoría y empezó a creer y a decir que la situación de la rebelión de la adolescencia tenía que ver con las hormonas. Y cuando yo estaba viendo esto, empiezan a presentar ahí estos videos de cómo las hormonas que se van al cerebro y que quién sabe qué, quién sabe cuánto. Pero la verdad es que la rebelión de la adolescencia no tiene que ver con la situación hormonal. La situación hormonal producirá cambios en algunas áreas y en una parte de la personalidad del hijo, pero no tiene nada que ver con la moralidad. Así de que el cambio y la rebelión de la adolescencia tiene que ver más con el cambio de la aplicación de la paternidad. La aplicación de la paternidad ha cambiado radicalmente, sobre todo, vamos a decir, en los últimos 50 a 60 años, posiblemente 60, 70 años para acá, es cuando más ha cambiado. Científicos sociales han descrito, debatido y caracterizado el problema en 4 clasificaciones. Y vamos a ver una breve descripción de estas teorías que podrían aclarar algo de lo que crees que sea la causa o las causas de la rebelión de tu adolescente. No quiero decir que estas sean, aunque aparentemente estas teorías las emparejan mucho porque tienen que ver algunas circunstancias o situaciones que las podrían emparejar con la rebelión, pero no precisamente es la causa de la rebelión. El problema es que muchos padres nos hemos quedado en una de estas teorías y como consecuencia, por quedarnos en una de estas teorías, decimos no puedo hacer nada y no hacemos nada y es muy cómodo para creer simplemente sencillamente en la teoría y dejar de hacer lo que a nosotros nos corresponde. Así de que vamos a repasar para que te des cuenta de cuál ha sido la que más ha influido en tu vida y la que ha causado que no busques la solución a la rebeldía del adolescente. La primera de ellas es la dimensión biológica. Lo que le estaba mencionando en su momentito de las hormonas. Es verdad que los cambios biológicos impactan a nuestros hijos y en ocasiones los tienen preocupados por cosas tan sencillas, pero importantes para ellos. Tal vez para nosotros no. Las espinillas, el tipo de ropa, la aceptación de sus amigos y todo lo que ustedes quieran añadir. Les recuerdo que les decía yo que de la edad más o menos hasta los 10, 11, 12 años, el tanque emocional de los niños es llenado solamente con los que están en su círculo más cercano a él. Una vez después, cuando ellos están pasando a otra etapa, ellos quieren ser aceptados por otros círculos. Se van a la secundaria y estos cambios, entonces ellos quieren ser aceptados por otro tipo de personas y les preocupa mucho las espinillas, el tipo de ropa, la aceptación de sus amigos. Pero los partidarios de la teoría de la rebelión inducida por las hormonas llevan un paso más allá. Ellos sugieren que lo embarazoso de la madurez física junto con los cambios hormonales incrementa la tendencia de los adolescentes a rebelarse. Todavía en este tiempo se continúa dando mucha importancia al cambio hormonal como el motivo para la rebelión del adolescente. Pero en realidad son los actos desafiantes y rebeldes realmente por el desarrollo hormonal. Ahora fíjate bien, si las hormonas causan rebelión, el problema sería general en todas las sociedades y en todas las culturas. Un día el reloj del tiempo genético alcanzaría en un determinado momento a nuestros niños al llegar a cierta edad y empezaría a causar la rebelión en todos los adolescentes, pero no es así. Hay culturas donde ni siquiera se presenta la rebelión del adolescente. Voy a mencionar una cultura que vamos a decir, no sé si va a ir muy bien, pero la cultura de los musulmanes. Ellos siguen viviendo todavía en su cultura antigua. Entonces entre ellos no se presenta. Entonces no ha cambiado la paternidad. No estoy diciendo que estén bien ellos, porque su cultura tiene otros problemas, no. Pero estoy hablando sobre esta situación. Los que viven todavía, los judíos ortodoxos, que viven muy apegados a lo que era la forma de vida antigua. Tiene que ver con la paternidad y cómo se está desarrollando la paternidad. Así de que si fuera hormonal, no importando la cultura, ¡pum!, esto arrancaría un día y simple y sencillamente sucedería. Si las hormonas causan rebelión, ¿qué explicación daría de las familias quienes sus adolescentes no se rebelan?
Estos niños atraviesan por los mismos cambios hormonales, pero no buscan derrocar al liderazgo de sus padres. Sin embargo, los otros sí. Si las hormonas causaran rebelión, entonces ¿por qué no hay medicamento para la cura? Porque no son las hormonas o la pubertad lo que causa la rebelión, sino, y escúchame bien porque esto vamos a estar trabajando mucho, sino las relaciones. El problema de creer en esta teoría como una verdad es que los padres dejamos de hacer lo que nos corresponde. Y algunos incluso dicen, ay, son sus hormonas. Y excusamos a nuestros hijos de las cosas que están haciendo, nuevamente cada vez por lo que está pasando por sus hormonas. Y esta excusa nos aleja de la responsabilidad de corregir a nuestros hijos en áreas que no tienen nada que ver con las hormonas, y sí tiene que ver con la necedad que está ligada al corazón del muchacho. Cuando uno toma tiempo para trabajar con el corazón, aunque en algunos casos puede ser lentamente, nosotros comenzaremos a regresar a los hijos al espíritu dulce que habían exhibido antes de llegar a la adolescencia. Y tenemos una promesa de Dios: Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Pero un grupo de personas ha puesto la causa del cambio de la personalidad del niño en la adolescencia a las hormonas. Y es verdad, escúcheme, porque quiero poner el balance como siempre, que un mal funcionamiento de la tiroides puede poner a un niño nervioso, alborotado, asustado, inquieto, demasiado activo. También puede ser la causa cuando un niño está aletargado, insensible, insatisfecho o aún deprimido. Aún es más, puede tener alguna pequeña deficiencia en su cerebro en alguna área, pero no tiene que ver, no es lo normal, no es lo natural. Y a veces nosotros simplemente tomamos la actitud de que fue lo normal y lo dejamos correr así. Nosotros tenemos niños muy especiales, bastante especiales. Hay un niño, que no voy a decir su nombre, pero hay un niño que de verdad tiene una fuerza, y cuando él se molesta, hace cada cosa, cada tontería. Yo cada vez que lo veo, y cuando lo veo, y luego llega bien arregladito y todo, lo veo bien guapito, y le digo, mijo, qué guapito está usted, qué bien se ve cuando usted se presenta como todo un caballero. Pero hijo, ¿no te has dado cuenta que cuando tú te enojas te transformas? Y él sabemos que tiene un problema aquí adentro, y se le está tratando su problema. Él está tomando una cierta medicina para su problema que tiene aquí. Teníamos otra niña, ya se fue, la niña que le quemaron la mano. La niña que le quemaron la mano, esta niña tenía un problema también de este tipo, y la mamá pues era una niña muy inquieta, muy traviesa. La mamá hizo quemarle la mano, nos la trajeron a nosotros, se le llevó, se le estuvo tratando, y la niña durante el tiempo que estuvo con nosotros funcionó muy bien. El lunes pasado me decía una pastora que conoce a la mamá y conoce a la tía, dice, la verdad es que la niña anda muy mal otra vez. Dije, ¿qué quiere que haga? ¿Qué puedo hacer yo? Yo peleé con todo mi corazón porque no se la llevaran, pero dieron la orden de que se la llevaran el juez de lo familiar, y pues yo tuve que entregarla. Dice, ya no está con los papás, está con las tías, y está muy mal esta niña. Así de que escucha con atención lo siguiente: las hormonas podrían afectar la personalidad, pero no la moralidad. La idea de que hay una conexión de los niveles de las hormonas y la rebelión adolescente es una exageración, no es verdaderamente así. En resumidas cuentas, las hormonas podrían afectar el cuerpo humano, pero no el alma y el espíritu del niño. Así de que la rebelión de la adolescencia no tiene que ver con las hormonas, sino con otros factores. Ahora, vamos a ver otro punto más. El otro punto es en busca de la independencia. Esto declara que la adolescencia es el periodo cuando los niños intentan separarse de los lazos paternos de amor y dependencia y moverse hacia una identidad adulta. Pero en realidad, en alguna forma, todos los niños están buscando una cierta independencia,
pero no están buscando una independencia de sus padres, están buscando una independencia de un nivel a otro. Por ejemplo, yo recuerdo cuando nuestra nieta Dara tiene 1 año y meses, ella siempre muy obediente. La primera reacción que vimos de que ya estaba buscando otro tipo de independencia fue cuando ella tiene prohibido entrar a la cocina, porque están en el hogar de amor y porque también tiene prohibido entrar a la cocina de cualquier casa. Y si ustedes ven las noticias y preguntan dónde sucede la mayor cantidad de accidentes de los niños, es en la cocina. Bueno, un día estaba ahí en la cocina y le dijeron sus papás: hija, salte de la cocina. Por primera vez la vimos que le hizo aquel pedacito, tenía apenas como 1 año o 2 meses, le hizo una manifestación de que no está de acuerdo con algo. Pero eso lo vamos a ver nosotros siempre en los hijos, tratando de ganar un cierto terreno. Hoy en día, cuando llega el momento que ya se van a ir de la casa y luego le dicen: hija, ve, dale un beso a tu abuelito, y como que no oye. Dale un beso a tu abuelito, porque ya sabe que al darle un beso a su abuelito y a su abuelita tenemos que irnos. Entonces los niños escogen qué quieren escuchar y qué no quieren escuchar a cualquier edad. Y de alguna forma hay esta lucha por obtener un poquito más de amplitud en el rango que se están volviendo, pero no de ser rebeldes. Y esta teoría de que están buscando la independencia ofrece un sentido falso de comodidad a los padres desatentos, liberándolos de la responsabilidad de la conducta de sus adolescentes. Siempre se meten: bueno, es que están buscando la independencia, no puedo hacer nada, y pues que hagan lo que quieran, al fin y al cabo están buscándola y ya se les pasará. No es así. Sin embargo, también pueden desanimar a los padres, causando que muchos se den por vencidos antes de empezar. Aferrarse a una teoría nos impide que nosotros busquemos la solución para nuestro problema. Pues al considerar como cierta esta teoría, creemos que no importa lo que hagamos en estos primeros años, de todas formas vamos a llegar a la adolescencia con un inevitable conflicto por buscar la independencia. Y aceptar esto traerá pérdida a las familias. Ahora, la palabra independencia frecuentemente tiene la insinuación de desafío. Incluso oímos hablar de las guerras de independencia de algunos países. Pero ser independiente significa básicamente no ser dependiente. Pero hay algo que debemos entender: el hombre no es una isla y siempre es dependiente de alguna manera o de otra. En las familias sólidas, fíjate bien, atención, los adolescentes buscan separarse de la estructura de su infancia, no rebelarse de los padres. Solamente quieren ganar terreno de una etapa a otra etapa a otra etapa e irse extendiendo, pero no están rebelándose de los padres. Es muy diferente aquellos pequeños desacuerdos a una rebelión franca entre los padres y los hijos. Así de que en el mundo cristiano y en el punto de vista de la vida, una dependencia siempre será vertical y horizontal. Siempre seremos dependientes de Dios. Eso tienes que entenderlo. La Biblia dice: sin mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15:5. Y también somos dependientes los unos de los otros. Así de que, ¿de qué están buscando la independencia los hijos que dicen que por independencia se están rebelando? Y esta pregunta es la clave para aclarar la teoría de la rebeldía en la adolescencia por buscar la independencia. A través de nuestra examinación de las familias saludables, nos hemos dado cuenta que la búsqueda por la independencia se halla al adolescente moviéndose de una infancia y la estructura de la infancia, pero no de las relaciones de los padres. En una familia sólida, los adolescentes transforman su relación con sus padres, no la abandonan. Van transformando su relación con sus padres, pero no la abandonan, no se rebelan. Así de que esto es lo que en familias con problemas, y esta es la diferencia, ellos también buscan la independencia de las relaciones que califican no saludables. Ahí sí podríamos decir que hay cierta verdad,
pero no como una cosa que va a suceder en todas las familias. Sí, los hijos van a buscar la independencia de las relaciones que no califican saludables. Cuando un adolescente está en un hogar que se está desmoronando, cuando las reglas de la casa son exigidas para los hijos, pero no cumplidas por los padres, cuando la hipocresía de los padres causa que la comunicación sea menos que honesta, cuando el matrimonio de los padres está en un estado de conflicto, entonces sí hay una alta probabilidad de que el adolescente busque romper los lazos con la familia y que pase a ser parte de la estadística de la rebelión de la adolescencia, si tú quieres, por la independencia, pero no lo común, no es lo normal tampoco. Son algunos cuantos casos, o muchos si tú quieres, por la situación familiar en la que nos encontramos, pero no es la norma, ni la de las hormonas, ni la de la independencia de la familia. Son casos que fueron aislados en un tiempo y que posiblemente por la repetición ahora queremos enmarcarlos ahí. Tenemos la autoestima, la tercera causa o teoría. La causa o efecto. ¿Cuál es el problema de la autoestima? ¿Es la causa o es el efecto? Y esto vamos a explicarlo ahorita. Muchos creen que la falta de autoestima es la raíz que causa el uso de las drogas en los adolescentes, problemas en la escuela, participar en pandillas, convertirse activos sexualmente y rebelarse en contra de los padres. La autoestima, cuando es usado en nuestra lengua moderna, significa esto: opinión favorable de sí mismo, como es usado. Es verdad que una buena autoestima mejorará nuestra forma de vida. El problema es que hemos tratado la autoestima de una manera equivocada. Y los padres están aceptando esta teoría y están haciendo todo lo posible por satisfacer todas las necesidades que ellos creen percibir o cumplir todos los deseos para mejorar la autoestima de los hijos. Y aquí es donde nosotros estamos mandando un mensaje equivocado al niño. Empezamos a tratar de darle todas las cosas, aunque a veces el niño ni siquiera las pida, con el fin de mejorar su autoestima, pero la verdad es que esto está causando más daño al niño que un beneficio. Vamos a ver por qué. ¿Crees que la autoestima causa un desarrollo saludable en los hijos? ¿O será que un desarrollo, aquí está la diferencia, causa o efecto? ¿Será que un desarrollo saludable producirá de los hijos una mejor autoestima? Hemos cambiado el orden de los factores. Creemos que la autoestima va a crear un desarrollo saludable en los hijos, cuando no es así. Un desarrollo saludable en los hijos traerá una autoestima. ¿Cuál es el método el que estás usando para fabricar una autoestima saludable? Un ejemplo que voy a usar es el siguiente. Siempre cuando la gente nos pide que si quiere ingresar alguna persona a los Valientes o a las Belenes, cualquiera de las dos casas estas, aunque las Belenes últimamente ha ido bajando mucho de la edad de los niños, ya es casi otra casa hogar, pero para niñas con problemas, pero todavía seguimos aceptando mujeres mayores de edad. Pero más bien me voy a dirigir a los Valientes. La primera pregunta: ¿tienen lugar? Dice, ¿me pueden recibir a una persona? ¿Cuáles son los requisitos para recibirme a una persona con los Valientes? 2, nada más 2. Número 1, muy importante, que tengamos lugar. Es raro cuando tenemos lugar. ¿Por qué? Porque no se cobra en ninguno de nuestros ministerios. Número 2, que la persona quiera. Si la persona no quiere, no podemos recibirle. ¿Por qué? Porque no los tenemos encerrados. Tampoco les tenemos la puerta abierta para que entren y salgan a la hora que quieran ellos. Tampoco eso. Tenemos una forma y un orden. Por ejemplo, ellos se van juntos a la unidad deportiva, juntos se van a pintar una escuela, juntos se van a pintar una casa, juntos vienen y arreglan aquí algo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no tienen una vigilancia hombre a hombre estricta. Si él no quiere estar, en cualquier momento él puede agarrar y salirse e irse. Entonces no queremos a ninguna persona que no quiera estar con nosotros. Queremos solamente a la persona que verdaderamente quiera estar con nosotros. Y dice, ¿cómo los tratan? Le digo,
Quiero decirte que desde el mismo momento que entra esa persona es tratada como una persona normal, con toda la, dignamente. No se les maltrata, como en algunos otros albergues donde cuando a veces no hay comida y se está quejando la otra persona que dice, oye, es que tengo hambre, y hijo de tal por cual, para que aprendas cómo dejabas a tu familia sin comer. O se le aplican una psicología inversa y yo no sé qué será eso, y le dicen un montón de cosas, y ahora para que tú sepas lo que pasaba a tu familia. No lo hacemos, eso no lo hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Lo ponemos a hacer cosas positivas. Van a limpiar, van a esto, van al otro, van a aquello. Cuando ellos vienen aquí y pintan una pared, cualquiera que pinten, cuando ellos ven esa pared pintada, el hecho del desarrollo saludable de su vida produce una autoestima. El ver que yo realicé eso me levanta mi estima. Pero cuando solamente se me dan las cosas para ver si esto produce estima, a veces solamente produce personas egoístas y personas que están queriendo todo sin que les cueste nada. Así de que veamos autoestima desde el punto de la vista de los valores absolutos y cómo desarrollarla. La palabra estima es usada 23 veces en las Escrituras. Y es interesante notar que nunca es usada en relación de amar o aprobación de sí mismo. Nunca. Sin embargo, es usada en relación para considerar a otros. Este fue el significado intencionado de Pablo cuando dijo, nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos. Filipenses 2:3. Aunque la meta de nuestra sociedad es noble al hablar de la autoestima, no por ser noble es correcta. De acuerdo a la forma de pensar de nuestra sociedad, los padres deberían construir autoestima saludable en los hijos antes de cualquier cosa, de esperar cualquier cosa de ellos. Creemos que esto produce el resultado opuesto, el que espera al que espera la sociedad. O sea, la sociedad está esperando que esto produzca un buen desarrollo del hijo, pues tiende hacia el egoísmo, a la autogratificación y alimenta los deseos solamente de la carne, o sea, obtener lo que yo quiero. Y claramente desde el punto de vista bíblico la estima contradice la creencia de nuestro tiempo. Desde el punto de vista bíblico, una conducta correcta dirige a sentimientos correctos, y la acumulación de sentimientos correctos dirige a un punto de vista saludable de uno mismo. Así de que debemos valorar y pensar en ello, que es lo que estamos haciendo con los valientes o con las Belenes. Lo se hacía, aunque ahora ya te digo, ha bajado mucho el nivel de la edad de los niños. Así de que estamos entre dos puntos de vista. Lo que observamos a través de los años es que los padres que luchan más con la rebelión del adolescente son los que pusieron mayor énfasis en la autoestima en los primeros años, creyendo que si dedicaban mucho tiempo a mejorar su autoestima, evitarían la rebeldía en un futuro. Pero ¿cuál fue el resultado? Lo contrario. El resultado fue que los padres que pusieron un mayor énfasis en cómo se siente el hijo, en vez en cómo actúa el hijo, experimentaron un mayor porcentaje de conflictos del padre y del padre adolescente. ¿Por qué? Porque a los padres no nos gusta ver tristes a los niños. A los padres no nos gusta ver, queremos arreglar todas las cosas alrededor de su vida, y tenemos que darnos cuenta que las cosas no son así. Uno de los ejemplos que estábamos mencionando en el curso de Creando un Hijo Maravilloso, bueno, fue en la clase de aquí el llamado del hijo, fue que el hijo está hasta determinado tiempo con la madre, después es tomado por el padre, y entonces el padre tiene que desarrollar la vida del hijo y tiene que enseñarle cómo es la vida. Así de que el grado de conflicto parece ser proporcional a la cantidad de enfoque de la autoestima. Entre más nos preocupamos por evitar que los niños se sientan mal para enfrentar responsabilidades y observar normas que gobernarán sus emociones, más problemas tendremos en la adolescencia. Así de que cuidado con ello.
El contraste, padres quienes inculcan en sus hijos la importancia de trabajar, la importancia de trabajar en las relaciones, en los valores, en las virtudes, ponen los cimientos en el cual un sentido positivo de sí mismo será construido. No son sentimientos correctos lo que dirigen a una conducta correcta, como la teoría de la autoestima aboga, sino que la conducta correcta, que viene de motivos correctos, es el principio de sentimientos correctos. Ahora, la última, trauma relacional. La ruptura de la armonía familiar del niño durante los años de la adolescencia puede ser atribuida a muchos factores y estilos de paternidad. Y aquí es donde posiblemente encaja mucho más esta teoría a lo que está sucediendo en nuestro tiempo, pero no tiene tampoco por qué ser así. Puede evitarse. Un matrimonio débil, abuso de las drogas o del alcohol por parte de los padres, manipulación paternal, una madre autoritaria, un padre ausente. Y debemos reconocer que es verdad que cualquiera de estas causas afectará emocionalmente la vida del niño, ya que la rebeldía tiene mucho que ver con las relaciones. Incluso uno de los factores más dolorosos que aparta a los hijos de las relaciones familiares viene con el divorcio. El divorcio es un problema no solamente si es un problema para el padre, lo es doblemente para el hijo, doblemente para el hijo. Y más cuando viene el nuevo matrimonio de uno de los padres. Porque en primer lugar el divorcio viola el convenio sobreentendido de que la familia es inseparable, y cuando viene un nuevo matrimonio, como que esto afirma que es imposible la reconciliación. Así de que el segundo matrimonio agota la esperanza del hijo de verse reunir a la familia nuevamente y deja a muchos hijos sintiéndose emocionalmente abandonados. Y eso es una situación. Ahora, el asunto es importante. Estamos viviendo con este problema en nuestra vida. Tenemos, si acaso, el 40% de las personas están viviendo con su matrimonio original, cuando mucho, posiblemente menos. Y es un problema que tenemos de relaciones. Ahora, ¿cómo pueden familias mezcladas disminuir la posibilidad tan alta de la rebelión del adolescente? Porque esto sí puede estar produciendo situaciones, pero se pueden evitar, y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo pueden las familias mezcladas disminuir la posibilidad tan alta de la rebelión del adolescente? En primer lugar, una relación sólida con el padrastro o la madrastra. Siempre cuando una pareja va a rehacer su familia y ya hay hijos de por medio y van a rehacer su familia, el primer consejo o primera pregunta que yo les hago es: ¿qué tanto esta pareja nueva acepta a tus hijos? Y al revés volteado, porque pueden venir con hijos. Yo en la mañana encontré una persona que la veía allá atrás y será, no será, será, no será. Y ya cuando terminó la reunión vino y me saludó, le dije: ay, sí eras tú. Dije, porque tenía muchos años que no le veía. Sí, se casó hace 10, 15 años, se dejó del Señor, se casó en el mundo, no sé los cuántos años se divorció, y me dice: y le quiero presentarle a mi novio. Y me dice el novio: sí, dice, también traemos a nuestras hijas. O sea, venían 2 hijas por un lado, otro hijo por otro lado. Ya sacaron una cita conmigo, y una de las primeras preguntas va a ser: ¿qué tanto aceptan a los hijos de los otros? Porque, escúchame, aunque no sea una verdad, cuando una pareja se une con que ya tenía hijos, con alguien que ya tenía hijos o que no tenía hijos, y viene un hijo nuevo, hay un sentimiento, aunque no sea verdad, de que el hijo viejo no es tratado igual que el hijo nuevo. Hay ese sentimiento.
Yo he platicado con padres y dicen, lo único que quiero es, como padre, y a veces sucede más de parte del padre, yo como padre pues quiero ser más estricto con él para que esto y esto y esto, y no está haciendo nada anormal, pero la mamá, que es la mamá original del hijo y el otro es el padrastro, no, es que yo siento que lo hace porque no es nuestro hijo de los dos. Así de que es conflictivo. Por eso debe haber una relación sólida con el padrastro, para que haya una relación de confianza, relación padrastro-hijo o madrastra-hija. Porque si no, entonces estás saliendo de un infierno chiquito a lo mejor para meterte en un infierno grande. Así de que no es fácil las nuevas familias, no es nada fácil. Es un precio que pagar por los errores que cometimos. Pero no tiene que ser precisamente que eso sea la causa para la rebelión del adolescente. Por eso el punto número 1 es una relación sólida con el padrastro. 2, la confianza de que el padre biológico es amado. De que el padre, déjame tal vez cambiar la palabra amado. ¿Cómo como padre que vivo con los hijos y se fue el otro o la otra? Me desenvuelvo o comento del padre que ya no está. No, es que tu padre es un desgraciado, aquí nos abandonó, aquí nos dejó. Eso le hace un daño, eso crea lo otro. Yo le doy gracias, mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía 7 u 8 años. La ley dijo que mi hermana y yo teníamos que quedarnos con mi papá. Ustedes saben que los hijos se hallan más con la mamá cuando son chicos que con el papá. Así de que lloramos y pataleamos y dijo mi papá, llévatelos, mañana los recojo. No, pues en ese mañana los recojo, nunca nos dejamos que nos recogiera. Mi papá llegaba a la puerta de la casa para visitarnos y yo me subía a la barda para brincarme en la casa del vecino para si veía que mi papá entraba. Porque yo no quería que me quitaran de con mi mamá. Nos la pasamos en Salina Cruz, Oaxaca, nos la pasamos en México. Anduvimos como 8 meses a 1 año o más huyendo de un lado para otro. Pero oigan lo que le voy a decir. Mi mamá nunca nos habló mal de mi papá. Llegamos a la adolescencia y me dijo, hijo, busca a tu papá, es tu papá. Él es tu papá. Nunca nos habló mal de mi papá. Si entablé nuevamente relación con mi papá fue más bien motivado por mi mamá. Pero mi mamá nunca nos habló mal de mi papá. Entonces debe haber una confianza de que el padre biológico me permiten que le ame, que haya una buena relación. A veces yo les digo, cuando viene una pareja que ya están todos, digo, oigan, vienen peleándose. Ya si no pueden vivir juntos, tienen algo en común, valioso, los hijos. Pues por lo menos por los hijos llévense bien como amigos, de verdad. Porque los que salen pagando el pato son los hijos. Ahora, padres, eviten la hipocresía y vivan con los mismos valores que demandan de sus hijos. Las familias mezcladas podrían tener mucho mejor éxito si apegaran esta verdad. Es verdad que las familias mezcladas y los padres solteros tienen una desventaja agregada con las relaciones familiares. Pero Dios en su gracia puede ayudar a sacar lo mejor en cada situación. Yo vengo de padres divorciados. Vengo de un padrastro que jugó sexualmente conmigo. Y aquí estoy. No fui un hijo rebelde. Miren,
Nosotros vivíamos a la mitad de la calle Juárez, abajo del Jardín Juárez, que era conocido como la Concordia, a la pura mitad. Si nosotros íbamos a jugar a la esquina de la casa, a la esquina, y luego de ahí nos pasábamos a jugar al jardín, que era atravesar la calle, yo iba y le decía: mamá, ya no vamos a estar en la esquina, vamos a estar en el jardín. Serio. Hoy los chamacos nos pidieron permiso para ir al jardín de San Francisco y los encontramos en el Parque El Rodeo, o quién sabe dónde. En serio, no sabemos a veces de ellos. No, yo no fui un hijo rebelde. Me considero que fui un buen hijo, ¿verdad? Así de que no porque hayamos estado en familias mezcladas significa que tengamos que dar como resultado el producto de rebeldía en la familia. Es verdad que el trauma relacional es terreno fértil donde pueden desarrollarse la relación del adolescente, pero ello no significa que tenga que ser así. En la Biblia vemos por lo menos 2 vidas conocidas de hombres que la situación de su infancia no fue de lo mejor y sin embargo llegaron a ser líderes de su nación. Uno, y son las que van a estudiar. José el soñador fue uno de ellos. Despreciado por sus hermanos, vendido por sus hermanos como esclavo. 2, Moisés. Moisés fue el otro. Déjenme acomodar esto para que lo vean bien. Moisés fue el otro. Moisés fue, ustedes saben que la situación le obligaba a que fuera matado, o en su defecto tenían que matarlo, o fue tomado por la madrastra que era la hija del faraón y fue enseñado en todas las artes y toda la doctrina y toda la cultura de los egipcios. Pero acabaron siendo 2 líderes excelentes en el pueblo. Así de que, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros que estudiar? La vida de José en los primeros años, Génesis del 37 hasta el 50. En una libreta hacer 2 columnas, una cuyo título sea Sufrimientos y la otra columna de cómo enfrentó la situación. Estudiar la vida de Moisés en sus primeros años, Éxodo 2 al 4. Y escribir una reflexión de la vida de Moisés. Una reflexión de la vida de Moisés. Y vamos a ver cómo la vida de ellos fue completamente restaurada y sanada. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos donde pueden ustedes encontrar todo este material. El MP3 de la vida de José está ahí, pero esta es la página y para que vean ustedes cómo la pueden consultar. En la página tenemos aquí donde dice predicaciones, le pican y no se alcanza a ver, aquí dice series, y luego le pican aquí y dice series familiares, y cuando le pican aquí series familiares se va a abrir todo lo que es criando hijos maravillosos, cómo instruir a tu adolescente, y la otra que dimos de matrimonios que se llama, ¿cómo se llama? Cómo mejorar tu matrimonio. ¿Por qué? Porque me interesa mucho que ustedes las oigan, no tienen que comprarlo. Pueden verlo ahí si ustedes tienen internet en su casa, pueden bajarlas, pueden grabarlas, pueden sacarle copias, pueden regalárselas a medio mundo. Así de que les pido por favor que hagan su tarea. Ahí en las series, también donde tenemos las series, por aquí le dice otras series, le vas a picar, por aquí dice otras series, van a abrir otras series y está todo lo que es la vida de José. Las 10 enseñanzas que están en el MP3 ahí, ahí también las pueden encontrar. No tienen que gastar si no quieren gastar y si ya tienen internet. ¿Tienen alguna pregunta? Les dejamos 5 minutos para alguna pregunta. Si tienen ustedes. Allá tienen preguntas, por favor. Sí, ahorita te llevan el micrófono. ¿De la tarea? Ok, claro que sí, la regresamos. Ahí está la tarea. Igual. ¿No tienen ninguna otra pregunta? Entonces nada más querían saber dónde está la tarea. Esta es la tarea. ¿No les dieron hojas a la entrada hoy? ¿No va la tarea ahí? ¿Tiene que ir? ¿No lleva una hojita atrás pegada o algo? ¿No lleva nada? Ok, pensé que llevaba la tarea, pero la tarea tenía que haber ido ahí. Esa es la tarea.
Muy bien. Entonces no hay preguntas. Déjenme hacer una oración por ustedes. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos en el nombre de Jesús que estas enseñanzas verdaderamente pongan un énfasis en lo que estamos haciendo como familia, cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús yo les bendigo y que les vaya muy bien. Gracias por haber venido.